Amigos, ¿cómo estamos? Primero, disculpas porque hemos empezado media hora tarde con respecto a la hora que habíamos prometido inicialmente, pero es que justo tenía una entrevista con Chile y me han retrasado. Vamos aquí porque vamos a dar entrada a Ben Rigen, que ya sabéis que es un psicólogo, gran amigo mío, y especialista en trastorno obsesivo. Entonces, aquí lo tenemos. David, ¿cómo estás? Hola, Rafael. Bueno, pido disculpas por este retraso que ha sido culpa mía. Y para empezar. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, pues fíjate que con muchas ganas de iniciar este mini curso que, como le he llamado yo, porque muchísima gente ha estado escribiendo, haciendo preguntas, comentando que es un tema que les interesa mucho, ¿no? Y para empezar, podemos decir que, si quieres, David, que, a ver, nosotros estamos hablando del método conductual para superar el TOC, el trastorno obsesivo, pero de hecho sirve también para el trastorno ataques de ansiedad, pero en realidad también para muchas otras problemáticas emocionales y por lo tanto que es digamos que es un mecanismo, un método de crecimiento personal importantísimo que nos puede servir a todos para todo, ¿eh? Por lo tanto, ampliamos el servicio, ¿no? El interés de esto, ¿no? A mí me gustaría hablar de una cosa, de algunos temas en concreto, David, eh, y para aprovechar bien el tiempo. Y a mí me gustaría hablar ya sabes, del que yo pienso que es el gran punto para superar el trastorno obsesivo o los ataques de pánico, que es la aceptación. Pero me gustaría, tú sabes que, David, que el método que nosotros seguimos, o el método que yo sigo, más o menos yo sigo los cuatro pasos, ¿no? Que son tengo que afrontar eso que me da miedo. En el caso del trastorno obsesivo es afrontar mis obsesiones sin evitarlas, ¿no? Esas sensaciones tan desagradables, esa ansiedad y esa inseguridad que me causa, he de dejar de huir. Por lo tanto, he de ir a buscarlas todos los días, ¿no? Y hacer el ejercicio de ir a buscarlo, programármelo, ¿no? El primer paso es afrontar. El segundo paso es aceptar. ¿Aceptar qué es? Aceptar las emociones, sobre todo esa ansiedad increíble que me entra y que me tiene poseído, ¿no? De alguna manera. El tercero, para Claire Wicks, es flotar, que eso significa que no tienes que luchar en contra de eso que estás sintiendo, sino aceptarlo relajadamente. Y el cuarto es dejar pasar el tiempo, que significa no tener prisa. Eso va a necesitar un tiempo, tranquilo. Pero yo creo, David, que mejor que flotar, creo que habría otro verbo mejor que ese, ¿eh? Y es rendirse. O sea, la palabra rendirse. Yo creo que es muy útil. A ver qué piensas tú. Porque realmente, o sea, el nivel de aceptación de la ansiedad, básicamente, que tenemos que conseguir, es tan profundo que es realmente una rendición. Es como decirse, ostras, me rindo. O sea, voy a estar invadido por estos sentimientos. Quizás toda mi vida, fíjate, podríamos hacer una proyección. Si lo tuviese que estar invadido por esto toda mi vida, pues lo aceptaría. Lo aceptaría e intentaría tener alguna gratificación. Yo qué sé, pues cuando quedo con mi hermano para comer, y entonces, bueno, tendré un rato de sintonía con él, mira, será algo positivo en mi vida. Ahora, acepto que mi vida va a ser un asco. Si un cristiano te diría, si Dios me tiene que enviar esto, lo acepto.
Dios envía este destino, pues lo acepto. Entonces me rindo, no voy a luchar más, basta. Llevo toda mi vida luchando contra esto y no para de perseguirme. Basta, estoy harto, me rindo. Que esto me posea el tiempo que sea necesario, quizás toda la vida. Entonces fíjate que esta rendición creo que es un espíritu que hay que conseguir desarrollar. Sé que a la gente que lo tiene en estos momentos, eso le parecerá imposible, prácticamente. Pero yo estoy absolutamente seguro, porque lo he visto centenares de veces, que sí se puede conseguir. ¿Tú qué crees, David? Bueno, o sea, absolutamente lo que dices, o sea, dentro del concepto que nombras, ¿no? De hacer de rendirse, ¿no? O sea, me refiero de dejar de luchar contra toda esa patología ansiosa y todo eso, va muy ligado a una aceptación profunda, ¿no? A una aceptación profunda de me da igual ya lo que aparezca, me da igual qué ideas aparezcan, me da igual que cómo de fuerte aparezca, que yo voy a seguir en una dirección y aceptando, ¿no? O sea, me parece que es una parte de esa aceptación plena que es muy difícil o sea, creo que muchas veces es muy difícil de conseguir cuando estamos, sobre todo al principio, cuando estamos muy metidos y muy sumergidos en ideas que nos generan mucho miedo, que nos genera mucha sintomatología, ¿no? Mucha sintomatología a nivel fisiológico o a nivel cognitivo y nos metemos en una lucha contra esa sintomatología, ¿no? Que no queremos vivir y cuando te metes en esa lucha contra ella, al final yo creo que la haces más grande y la potencias, ¿no? Entonces esa rendición a decir, bueno, que venga un poco lo que tenga que venir, soltar el control y esa aceptación plena, en muchos casos creo que es incluso el comienzo de un nuevo camino y de una nueva forma de trabajar, ¿no? Esto llevado a la exposición en el trastorno obsesivo compulsivo, es en plan, voy a pasar, o sea, sé que voy a pasar miedo y no lo evito, ¿no? Es decir, sé que voy a pasar miedo y que tengo que pasar miedo en las exposiciones Sí. y afronto que eso forma parte del proceso terapéutico del TOC, que tengo que pasar miedo y que lo tengo que pasar mal para hacer una mejoría. Mira, David, voy leyendo un poco y me apunto cosas para responder, ¿vale? Hay una persona que pregunta, oye, ¿esto para el síntoma de la despersonalización, estos 4 pasos, valdrían? Responde tú, David. Bueno, tanto la despersonalización como la desrealización yo creo que se mantienen, o sea, son dos síntomas que son incómodos, ¿no? Y creo que se mantienen un poco por focalizar la atención en esos síntomas, ¿no? Es decir, cuando yo estoy en un proceso de despersonalización, que es como un poco, tengo la sensación de estar un poco fuera de mi cuerpo, ¿no? Como vivir en una película, son estos síntomas de despersonalización y desrealización que muchas veces derivan de patología ansiosa y cuando estás pendiente de ellos todo el rato, cuando estás pendiente y atentos de ellos, atentos a cómo me siento en este momento, me siento fuera, o sea, tengo ese proceso de realización o de despersonalización, me siento fuera en este momento, me siento dentro. Y creo que se genera como una obsesión en fijarse en cómo te sientes, ¿no? Entonces creo que olvidarse un poco de aceptar que la desrealización y la despersonalización, por incómodas que sean, son cosas que están ahí y que no van a hacer ningún daño, a aceptarlos como parte de la ansiedad, pues muchas veces cuando los aceptas y sigues con tu vida y sigues haciendo tus cosas aceptándose esos dos tipos de síntomas que son parecidos, pues creo que al final desfocalizas la atención y acaban desapareciendo. Sí, señor. Mm. Muy bien. Mira, decía en los mensajes, decía, o sea, me decía, ostras, esa aceptación total de la que habla Rafael y David, él me decía, yo la veo imposible, decía alguien. Y decía, a mí lo único que me vale es estar ocupado para no sufrirlo tanto. Pero yo te diré que eso no funciona. Estar ocupado estás evitando también. Entonces, bueno, hasta que no te decidas a hacer una campaña para afrontar, brutal, afrontar directamente, aceptar,
rendirse y dejar pasar el tiempo, no vas a superar este, lo tendrás toda la vida. Quizás lo vas escondiendo por aquí y por allá. Lo más probable es que te aumente, además, y porque estás evitando, ¿no? Por lo tanto, pero yo me gustaría expresarte a la persona que ha dicho esto, que existe, o sea, que, no sé, te prometo absolutamente, de que se produce un fenómeno mágico, que es que cuando tú aceptas, rindiéndote absolutamente eso que sientes, empieza a desaparecer. Y desaparecerá absolutamente. Lo que te demostrará que todos esos eran fenómenos mentales. No era real. Era una cosa que te tenía atrapada a través de la evitación. Pero en realidad, créeme, yo he visto, y David también, los casos más espectaculares de unos TOCs brutales, unos trastornos de ansiedad de que personas que han sido ingresadas en hospitales durante muchas temporadas, cargadas de fármacos. Yo he visto de todo. Y cuando han hecho el trabajo correcto, aquello ha desaparecido absolutamente porque era mental. Era un truquito mental, no era real. Pero es algo que solo puedes descubrir si tienes el coraje suficiente para traspasar esa línea, ¿no? Aceptar totalmente eso que está sucediendo, eso que te parece horrible, inaceptable, con rendición total. Pero no te lo pediría si no supiese absolutamente que es así como se elimina. ¿Tú qué crees, David, de esto? Bueno, en cuanto a lo del tema de estar ocupado, o sea, eso es una cosa, una pregunta que me gusta mucho porque a mí me lo preguntan pacientes, es decir, yo muchas veces a lo largo del día digo, cuando te aparezca en algún momento el pensamiento TOC, tú, o sea, esa duda obsesiva, ¿no? Sobre todo para los obsesivos puros, tú debes de contestar a esa pregunta, no lo sé, es decir, no contesto a esa pregunta o contesto no lo sé como muchísimo, ¿no? Es decir, no lo sé y cambio mi foco de atención, pero para mí es muy diferente cambiar el foco de atención, que es decir, no meterte directamente en la idea obsesiva a razonarla y cambiar el foco de atención a tener que estar todo el día haciendo cosas y haciendo conductas y saliendo de casa y tal cual para no pensar el tema. Son dos cosas diferentes, ¿no? En una de ellas, en la primera, yo cambio el foco de atención permaneciendo en un mismo contexto en el que ha aparecido la idea obsesiva, por ejemplo, yo estoy en la cocina y con los cuchillos y de repente me aparece la idea obsesiva de podría matar a un familiar mío, ¿no? Entonces yo no me voy a no lo sé y voy a cambiar o sea, voy a cambiar mi foco de atención a lo que sigo haciendo y a lo que estoy haciendo. Eso no significa que me tenga que ir de la cocina y me tenga que ir a correr por ahí o a otro sitio. No, esa es la fina línea entre cambiar el foco y estar todo el día entretenido y haciendo cosas porque al fin y al cabo, si quieres estar todo el día, si estás todo el día entretenido y haciendo cosas, lo que estás haciendo es evitando, ¿no? Entonces Ujú. es una línea muy fina entre las dos cosas. Sí, muy bien. Oye, alguien preguntaba, ¿cómo se sabe, tú qué dirías, David, cómo se sabe que ya has superado el top? Es una pregunta curiosa. Sí, yo creo que el TOC se supera cuando verdaderamente, no cuando desaparece esa idea, sino cuando esa idea te da exactamente igual. O sea, para mí un TOC superado no es que desaparezca una idea. Muchas veces te preguntan, ¿cuándo va a desaparecer esta idea? ¿Cuándo va a desaparecer esta idea? Y yo digo, no es cuándo va a desaparecer esta idea, es cuando esta idea te va a dar exactamente igual que aparezca. Entonces, si a mí una idea me da exactamente igual, no me genera ningún miedo, ninguna ansiedad, ningún tipo de reacción fisiológica, entonces es que da igual. Entonces, para Y mí ese es fijaos, el punto. y fijaos que eso, si hacemos el paralelismo, lo aplicamos a los ataques de ansiedad, a la ansiedad, es lo mismo. Lo mismo. Fíjate que llega un momento en que a la persona le da igual que le dé el ataque de ansiedad, ya no le tienen miedo. Esto que yo sé que a las personas que tienen ansiedad, en estos momentos, esto les parece de locos. ¿Cómo es posible que una tortura, un dolor constante, yo pueda aceptarlo totalmente, estar tranquilo y que no me moleste demasiado? Bueno, pues ese es el camino que has de recorrer. Ahora, yo te aseguro que es todo el mundo puede hacerlo. Absolutamente. Entonces, ese globo, que es la ansiedad, que es la ansiedad por el trastorno obsesivo, que es la ansiedad por la propia ansiedad, revienta, hace pluf, revienta para siempre y desaparece como mágicamente, ¿no? Pero es producto de que no le tenemos miedo.
Yo muchas veces he tratado a personas que tenían miedo al insomnio, a no dormir. Con lo cual tenían un insomnio de dos pares de cojones, además que lo pasaban fatal durante la noche con ese insomnio. Pues tenían que hacer el ejercicio de aceptar absolutamente que no iban a dormir. Y que a lo mejor no iban a dormir bien en toda su vida, pero que iban a estar ahí en la cama, quizás leyendo, quizás intentando dormir, eso me da igual. Pero tienen que alcanzar una aceptación total de esa, en principio, tortura. Pero yo te aseguro que no es una tortura, joder. Porque todo el mundo que hace ese camino al final se da cuenta que no dormir y estar ahí en la cama más o menos pasando, tiene hasta algo de placentero. Ya sé que es increíble que una persona que lo sufre piensa esto que estoy diciendo yo ahora. Pero es absolutamente verdad. Todo el mundo puede hacerlo. Pero tienes que abrirte a ello. Tienes que rendirte. Tienes que decir, bueno, pues es así, lo sufriré toda la vida. Pero de repente cambia. Porque las emociones negativas no son reales. Siempre son burbujas. Y petan. Pero es una mezcla, yo creo que es una mezcla, David, a ver qué opinarás tú, entre coraje para aceptar esas cosas tan bestiales, fe, ver que este sistema funciona, y convencimiento de que esto es así. Entonces, si mezclas estos elementos, eres capaz de hacer ese paso, ¿no? Mm, sí. David, hay una pregunta que me dicen, si hago terapia, yo hago terapia de exposición, la hago, pero me provoca más miedos. ¿Qué le dirías? Que es justo el objetivo de la terapia de exposición. Es decir, el objetivo de la terapia de exposición es generar un nivel elevado de ansiedad y practicar y habituarte a ese nivel elevado de ansiedad en relación a la idea obsesiva. Es decir, es normal que al principio de las exposiciones y cuando comienzas a hacer las exposiciones, las primeras semanas o meses, o depende de la persona, tengas miedo. Es normal. O sea, es totalmente normal. Siempre hago el mismo ejemplo de la jaula y el león. Siempre lo repito y lo repetiré una y otra vez. Si yo me meto una vez voy a tener pánico, si me meto dos voy a tener pánico, si me meto siete voy a tener pánico pero un poquito menos, si me meto 300 veces voy a tener pánico pero bastante menos, y si me meto 800 veces ya llega un punto en el que estoy acostumbrado a estar en la jaula con el león y no me supone nada. Y ese es el objetivo de la exposición, de pasar miedo, pasar miedo, pasar miedo, pasar miedo, pasar miedo, hasta que ese miedo te dé exactamente igual. Es decir, que se genere una habituación. Mira, fíjate que Isa nos escribe por aquí y nos está diciendo que lleva afrontando su miedo muchos años y no desaparece. Vive conmigo, pero no desaparece, dice. Mira, Isa, yo no tengo cero dudas. No te expones lo suficiente. No aceptas lo suficiente. No te rindes lo suficiente. Isa, amiga mía, te lo digo con la mano en el corazón. Lo sé con absoluta seguridad. No tengo ninguna duda, porque esto funciona así. Si no te expones y no llegas a la profundidad de la aceptación, que estés dispuesta a aceptar eso todo el día, toda la noche, toda tu vida, no lo superarás. Pero tienes que llegar a ese punto de rendición. Es casi una rendición religiosa. Dios mío, haz lo que tengas que hacer conmigo. Si es el destino que me has puesto, lo acepto. O sea, es un tipo de aceptación muy profunda al cual las personas no estamos acostumbradas a hacer, ¿eh? Pero te aseguro que esto es la magia. Alguien dice, Lulu Yoga nos dice algo que es bonito. Dice, este concepto en yoga tiene un nombre. Dice, Isbarra Pranidhana. Aceptación y entrega. Rendición. Confía. Pues muy bien. Me encanta que me lo menciones esto, ¿no? Vale, a ver, hay alguien que dice, David, una pregunta para ti. ¿Cómo te expones si el trastorno obsesivo es puro? Bueno, pues de la misma forma que si el trastorno obsesivo no fuera puro y fuera con una compulsión física. Es decir, eh, lo importante aquí, para mí lo importante en el trastorno obsesivo puro es saber diferenciar la idea obsesiva de las comprobaciones. Las comprobaciones son las que tú vas a realizar para calmarte la ansiedad y son las que hay que evitar. Entonces, un ejemplo muy claro, si yo tengo un TOC
normal, con compulsión física, por ejemplo, el de intoxicación, yo lo que voy a hacer es lavarme las manos a consecuencia de una idea obsesiva que aparece, que es me puedo intoxicar, y entonces me lavo las manos constantemente para bajarme la ansiedad. En el caso de los TOCs obsesivos puros, a mí me aparece una idea y una imagen y yo empiezo a razonar con esa idea y con esa imagen con el objetivo de bajar mis niveles de ansiedad. Y eso lo hago una y otra vez durante el día. Una y otra vez estoy dialogando para bajar mis niveles de ansiedad. Entonces, la exposición que tú tienes que hacer es buscar esa idea obsesiva sin entrar a razonar a ella. Es decir, TOCs obsesivos puros. Tengo miedo a matar a mi hijo, de repente a perder el control y matar a mi hijo. Se te mete esa idea obsesiva. Pues yo me voy a exponer verbalmente a ese miedo. Podría matar a mi hijo, podría perder el control y matar a mi hijo. Me lo voy a preguntar y durante 2 minutos voy a estar sin realizar ninguna comprobación. Es decir, no voy a comprobar eso, no voy a entrar en un debate con eso. Y a los 2 minutos me lo vuelvo a plantear. Podría matar a mi hijo y otra vez vuelvo a hacer lo mismo. No entro al razonamiento. Y esto con todos los TOCs obsesivos puros. Por ejemplo, ¿puede ser que ahora de repente me convierta en homosexual? Si esa es la idea obsesiva que a ti te genera un montón de ansiedad, me lo voy a preguntar una y otra vez sin entrar a realizar comprobaciones y sin entrar a debatir con esa idea. Estoy entrenando a ponerme, a ponerme delante de esa idea que me da tanto miedo y a no contestar a ella, a no hacer comprobaciones. Entonces ya llega un punto en el que tu cabeza y tu cerebro acepta ese miedo, acepta que tú no le vas a contestar a ese miedo y que no te vas a meter dentro de él, y es cuando empieza a bajar tanto la ideación obsesiva como la ansiedad que genera la misma. Muy bien, fenomenal. En respecto a esta misma pregunta, ¿no? De cómo hacemos si es un trastorno obsesivo puro o lo que sea. A ver, hemos hablado del segundo paso, que es aceptar, pero no olvidemos que el primero es afrontar. Te tienes que exponer, tienes que ir a buscar de la manera que puedas el contacto con esa ansiedad, con esa preocupación. Mientras no quieras hacerlo, todo lo que sea necesario, todos los días, olvídate, lo vas a tener siempre. O sea que no hay otro camino. Entonces, claro, tienes que montar una estrategia de afrontamiento. Tienes que ir a buscarlo todos los días. Gran parte de nuestro trabajo como psicólogos es diseñar esos afrontamientos, ¿no? Pero en realidad lo puedes desarrollar tú porque lo que tienes que es ir a por ello a full, a tope. Sumergirte en el TOC, sumergirte en la ansiedad. Pero, repito, confía. Eso es la liberación. Mira, Rafael, antes de que se me olvide, a las preguntas que nos hicieron antes de una persona que decía que se exponía muchísimo o que se exponía mucho a sus miedos y que llevaba mucho tiempo exponiéndose a sus miedos y que no lo superaba, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, es decir, seguramente no te has expuesto lo suficiente porque comprendo que cuesta un montón y que hay que echarle mucho valor y tal. Eso es una de las cosas, y otra de las cosas que para mí es muy importante en el tema del TOC es que muchas veces las personas se exponen a las ideas pero siguen realizando compulsiones. Es decir, yo me expongo a buscar una idea y la estoy buscando pero estoy realizando comprobaciones, entonces mi trabajo no está valiendo. Yo tengo que hacer una exposición con una prevención de respuesta. Yo hago una exposición a esa idea sin buscar la relajación. Entonces esto es muy importante, esta segunda parte del concepto es muy importante, no solo es exponerse y no hacer ningún tipo de neutralización que haga que te estés calmando dentro de esa exposición. Entonces eso es un punto muy importante para esa gente que muchas veces dice, no, es que yo me he expuesto muchas veces y el miedo no cede. Bueno, muchas veces hay que ver y hay que analizar si estás realizando comprobaciones dentro de esa exposición, porque son las que van a mantener esa fobia y ese miedo. Fíjate, David, que está Rocío, que nos dice, yo eliminé el TOC cruzando la línea que dice Rafael. ¿Ves? Tenemos testimonios ahí a patadas, miles, confiar en esto, ¿no? Venga, vamos a ver qué más preguntas. Alguien dice, vale, pero ¿cómo lo aceptas? Dice, ya, pues te tienes que dar cuenta. Eso en la primera es un clic, ¿no? Pero bueno, te ayudará. El primer paso es que te has de dar cuenta de que la mente funciona así, ¿no?
Si te expones, te expones, te expones, al final deja de darte miedo. Digamos que las neuronas que estaban produciendo ese efecto paran y te haces inmune a eso, ¿no? Pero necesitas hacer esa exposición con total rendimiento, con total rendición, perdona. Porque ya has de comprender que lo que mantiene encendida esa cerilla, esa llama, es el miedo, es huir. Te aseguro que si no huyes, lo afrontas, te quedas ahí, increíblemente, esa cerilla se apaga para siempre. Es mágico, lo sé. No, tú no lo piensas ahora. Parece una locura, pero es la realidad, la gran buena noticia. ¿Estás de acuerdo, David? Sí, absolutamente. Estoy aquí mientras te escucho leyendo algunos comentarios y algunas preguntas que me encantaría poder contestar a todo lo que pudiera y supiese, ¿no? Pero es que es imposible. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para dar en general pautas para ayudar lo que se pueda. Bueno, también podemos decir que hay que subrayar, que la ansiedad en general, la ansiedad, los ataques de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, eso es el mismo proceso. Tienes que dejarle de tener miedo a la ansiedad. Y se puede hacer aunque ahora te parezca increíble, es la liberación total y para siempre. La llegada a un mundo nuevo, ¿no? Con una mente nueva. Es una maravilla, ¿no? Entonces ya tardas que no estás queriendo hacer eso, ¿no? Eh, Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver más preguntas. Dice alguien, por ejemplo, dice, es verdad, tienes que echarle mucho coraje y convencerte que sí puedes. Sí, es una mezcla de estas cosas, sí. Y muchas veces, Rafael, para mí también, muchas veces que me hacen esa pregunta de la aceptación, vale, pero ¿cómo acepto, no? O sea, esa es una Sí, pregunta que se hace mucho, vale, pero ¿cómo acepto? Yo lo intento, pero ¿cómo acepto? Yo creo que muchas veces aceptas y que la aceptación ya no solo es un punto y un clic que obviamente se genera, es un clic que se genera, pero muchas veces tienes que aceptar, o sea, muchas veces aceptar es un proceso en el cual yo empiezo a hacer el trabajo teniendo un poco de fe ciega, ¿no? Aunque no esté de sí. todo convencido, pero digo, bueno, vale, lo voy a hacer esto, voy a tener un poco de fe ciega, y entonces es ahí cuando empieza a aparecer la aceptación, cuando dices, coño, pues resulta que, perdón, contra, pues resulta que esto funcionaba, ¿no? Entonces, esa parte de empezar a trabajar teniendo un poco de fe ciega en lo que estás haciendo y en lo que te están recomendando, sobre todo en esto que es tan matemático, ¿no? Si yo me expongo y no realizo comprobaciones, voy a mejorar. Esa aceptación se consigue un poco empezando a trabajar sin estar convencido y teniendo una rutina de trabajo sin estar convencido. Y creo que a la larga y en el proceso comienza la aceptación. Mira, alguien hace una pregunta que es bastante técnica, pero yo creo que la podemos responder porque un poco rápidamente. Que alguien dice, Nerea dice, yo estoy mejor, pero no entiendo por qué no me quitan la sertralina y el ribotril. O sea, que es un antidepresivo y un ansiolítico. Pero allí lo que te diría, Nerea, que igual te iría bien a ti que te dirigiese un psicólogo. ¿Por qué? Especialista en estos temas. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que lo correcto en tu caso, Nerea, ahora que ya estabas tomando la sertralina y el ribotril, es que alguien te conduzca a irlo dejando, pero a medida que vas mejorando. Es decir, tienes que alcanzar, yo diría que para dejar el ribotril lo puedes empezar a dejar con la asistencia del psiquiatra, ¿eh? Pero Sí, la siempre. sertralina la tienes que dejar poco a poco a partir de que estés bien del todo ya. A partir de que tengas un 9,6, 9,7 sobre 10 en una escala top. A partir de ahora que ya estás bien, ¿para qué vas a seguir tomándolo? Lo dejas de tomar. Pero claro, como me has dicho, estoy mejor, pero no estoy a un 10, quizás no sería bueno que lo dejases todavía la sertralina. El Rivotril sí, porque los calmantes en realidad es una forma de evitación y mi consejo es que no Total. los tomes. Eso has de huir de eso lo has de dejar. Pero de todas maneras, si hacía mucho tiempo que lo tomabas, también necesitas que te lo paute Totalmente. escalonadamente el psiquiatra. Pero allí he intentado resumir un poco, pero yo creo que igual necesitas un psicólogo muy especialista en el TOC que te vaya guiando, porque tienes que mejorar mucho más del TOC.
dices que estás mejor, pero tienes que estar mejor aún para dejar la sertralina, el antidepresivo. Necesitas estar mejor a partir de un 9,5, 9,8, etcétera. Vale. Alguien dice, yo aprendí a estar con mi miedo, hasta le hablo. Genial. Sí me gusta. Mira, a ver qué opinas tú de esto, David. Dice Marcia, nos dice, pero en el tema del dormir, vaya, una noche de tortura vale, pero la segunda ya te encuentras mal, con frío, y tienes a lo mejor un día de trabajo hasta arriba. ¿Tú qué le dirías, David? A mí me encanta mucho la teoría que tienes tú sobre el insomnio, ¿no? La del montañero. Yo creo que tú la puedes contar mucho mejor que yo. Yo comprendo a esta persona perfectamente, es decir, creo que nos metemos nosotros mismos en un bucle de lo horrible que es no dormir. Pero que muchas veces no deja de ser una idea que nos metemos nosotros, que es horrible no dormir, es tal, es cual, y que luego, bueno, yo creo que con tu teoría del montañero lo puedes explicar muchísimo mejor que yo. Yo creo que no hay nada mejor para el insomnio, sobre todo para el insomnio bueno, para los dos insomnios, pero para el insomnio de conciliación, para mí es una teoría que funciona genial. Es decir, si no duermo, me da igual, voy a seguir haciendo mi actividad al día siguiente y lo mismo. Es la teoría que más me gusta para el insomnio, pero cuéntala tú porque tú eres el especialista en esa historia del montañero. Bueno, yo es que siempre he contado, sabéis que yo he sido montañero desde muy jovencito, ¿no? Y, joder, entre los montañeros que haces alta montaña y en invierno, que eso hacemos muchas veces, o sea, lo normal es no dormir la primera noche, porque te vas en tienda de campaña. Generalmente hay nieve. Ya te habías olvidado de lo que era dormir ahí a la intemperie con un frío que hace de la hostia. Muchas veces llevas sacos de todo, pero hace frío igual. Otras veces hay ruidos de animales por la noche que se oyen muchísimo. O sea, total, que la primera noche no dormimos. Es lo normal. Y en cuanto salen las primeras luces, coño, te levantas, recoges todo y a escalar la montaña. ¿Y qué tal lo hacemos? Increíblemente bien. Subimos picos, hacemos escaladas de la hostia, haces unos esfuerzos increíbles y rindes perfectamente, perfectamente. Ahora, la segunda noche, ahí ya sueles dormir mucho mejor. Y te aseguro que si no, a la tercera eres capaz de dormir sobre un árbol, vamos. Pero te aseguro que esa idea de que se necesita dormir para rendir al día siguiente, los montañeros sabemos que eso es absolutamente mentira, porque yo creo que ningún montañero duerme la primera noche. Eso para empezar. Segundo, yo te aseguro, Marcia, que nos ha escrito eso del dormir, que absolutamente puedes perderle todo el miedo a no dormir y estar absolutamente placenteramente sin dormir y que le den. Así toda la vida. Pero y tú puedes decir, mira, si no durmiese pocos minutos durante toda mi vida, tendría una vida, lo acepto. Me rindo. No pasa nada. Es lo que hay. Si me lo ha mandado Dios, me lo ha mandado Dios. Pero yo lo acepto totalmente, me rindo. Te aseguro que increíblemente puedes hacer esa aceptación. Y te aseguro que en cuanto lo hagas vas a dormir increíblemente bien para el resto de tu vida. Porque la única razón de no dormir es esa, en los casos de insomnio nervioso. Lo que pasa es que, una vez más, has de hacer esa rendición. Ya sé que para Marcia a ti te debe parecer increíble que yo diga esto, que toda la vida sin dormir, que lo puedes aceptar. Pues claro que lo puedo aceptar. Pero lo puedo aceptar por varias razones. En primer lugar, porque sé que eso se revienta de esa manera. En segundo lugar, porque no tengo otro remedio. Tengo que hacerlo así. Y en tercer lugar, porque sé que millones de personas lo han superado de esta manera. Por lo tanto, lo voy a hacer. Pero es verdad que tienes que llegar a cabo, como todo lo que hemos hablado, una aceptación absoluta y total. Pero creedme, de repente peta. Todas las emociones negativas exageradas son una ficción, son una burbuja, no son reales. Vale, vamos a ver más preguntitas que había por aquí. Vamos a ver. Mira, Rocío también nos decía por aquí
Yo eliminé el TOC y fue con el método que están explicando David y Rafael. Nos lo dice Rocío. Vamos a encontrar miles de personas que estaban en vuestra misma situación y que se les ha producido ese milagro. Es la realidad. Por favor, creednos. Alguien dice, David, mi cabeza, igual porque tiene ataques de pánico o lo que sea, ¿eh? Dice, mi cabeza, Carmen dice, mi cabeza se adelanta y me dice que todo va a ir mal. ¿Qué le dirías tú? En el contexto, es que dependiendo del contexto, no sé si la pregunta es en un contexto de ataques de pánico, en un contexto de trastorno obsesivo compulsivo, no, no sé bien cuál es el contexto. Yo creo, Eh, Rafael, desde lo cognitivo, tú sabes que las respuestas desde lo cognitivo las tienes que contestar tú. bueno, yo lo que le diría es que tu cabeza te dice que va a ir mal, acéptalo. Igual te lo dice toda la vida. Tu cabeza te va a decir que va a ir mal. Ríndete, relájate, no hagas caso, bloquea tu mente. Puedes decir un mantra, puedes decir un mantra. Decir mantras va bien, ¿eh? Por ejemplo, acepto todo esto, mi vida es un asco, pero lo acepto. Mi vida es un asco, pero lo acepto. Incluso puedes decir, lo dejo en manos de Dios, lo dejo en manos del universo. Y así toda la noche, tranquilo. Porque si haces eso, lo estás aceptando. ¿Vale? Alguien dice, David, dice, ¿cómo sería un ejemplo de ponerse cómodo con un ataque de pánico si siento síntomas corporales que me bajan las energías? Bueno, el tema de ataques de pánico lo explica muy bien Claire Wicks, que son los cuatro pasos de los que hablamos siempre. Y es decir, tampoco tienes que buscar, es decir, tú no tienes que estar cómodo durante un ataque de pánico. Es decir, es un poco incoherente lo de estar cómodo en un ataque de pánico. Lo que tienes que estar es simplemente, lo que tienes es que aceptar toda la sintomatología que viene en el ataque de pánico y aceptar la incomodidad que puede generar ese ataque de pánico, y cuando la aceptas se hace mucho menor, ¿no? No se hace una incomodidad tan grande como cuando la rechazas. Comprendo lo mal que se pasa con los ataques de pánico, se pasa muy mal cuando uno no sabe muy bien cuáles son los pasos que tienes que seguir, ¿no? O sea, la sensación que tiene uno en el ataque de pánico es de sensación de muerte inminente, se pasa muy mal, pero es muchas veces una lucha en contra de todos esos síntomas que estás teniendo y estás luchando contra ellos en vez de aceptarlos y decir, vale, acepto toda esta sensación corporal que estoy teniendo, estos síntomas cognitivos, estos síntomas físicos, acepto un poco todo esto, ¿no? Lo acepto, lo vivo, floto y lo dejo pasar, voy a dejar que pase, ¿no? Es decir, no voy a generar una lucha contra toda esa sintomatología. Voy a estar cómodo con la incomodidad, si acaso, ¿no? O voy a aceptar la incomodidad. Mira, alguien, Clau, Clau Ferreira dice algo que está muy bien. Dice, aceptar la derrota es librarse de ella. En estos casos sí. Totalmente. Con las emociones sí. Y es lo que hablábamos de rendirse, ¿eh? Muy bien, Clau. Alguien dice, yo, Olga nos dice, yo con los miedos me caía incluso al suelo. Perdía totalmente la razón, pero ya he conseguido no tener esos miedos. Soy libre. Y dice, y se puede de verdad. Creedme, chicos, la maravillosa realidad es que esto se supera así y te quedas completa, eres una persona nueva, ¿no? Y no tiene precio eso. Ahora, es decir, pero tenéis que lanzaros a superar todo esto que es puramente mental y se supera de esta manera. Aunque parezca raro, aunque parezca antiintuitivo, una y otra vez os diré que esta es la solución. Dice una persona aquí, Rafael, que tenía un pensamiento, una idea obsesiva de, ¿y si me tiro por la ventana? Y tenía esos pensamientos constantemente. Nosotros, no sé si recuerdas una persona un paciente Sí, que vimos justamente con ese TOC, ¿no? O sea, que era paciente tuyo y que en alguna ocasión pude verlo yo, sí. y tenía justo ese miedo, ¿no? Y que al final consiguió vencer ese TOC, esa idea obsesiva.
Sí. Bueno, tuvo que exponerse. Mucho. eh, él vivía en un quinto, entonces se iba allí al balcón y se estaba como 20 minutos, media hora, como con la cabeza fuera del balcón, ¿no? Y luego subía también a la azotea, hacía lo mismo, iba a puentes grandes que había por cerca de su barrio, y a base de exponerse, exponerse y rendirse. ¿Rendirse a qué? A toda esa ansiedad, ese miedo que estaba sintiendo, esos pensamientos de que igual me tiro, igual me tiro, igual me suicido. Y decir, ok, lo acepto. Me rindo a esto que estoy viviendo y es mi destino. Es mi destino. Quizás sea mi destino para toda mi vida. Dejo de luchar. Lo voy a aceptar totalmente. E increíblemente, eso se pincha de repente y desaparece. Y otra cosa es que no te vas a tirar de la ventana, tranquilo. No ha habido ningún top que sus Se, miedos los ha hecho se lleven a realidad. cabo. Eso es otra pregunta que me hace muchísimo, ¿no? Pero con lo de, ¿y si mato a alguien? ¿Y si tal? ¿Y si cual? Es ansiedad pura, no tiene nada que ver con la realidad. No te preocupes porque jamás vas a llevar a cabo esa acción, ¿no? Si alguien dice, antes de hacer la exposición, ¿te preparas de alguna manera mentalmente o algo? Porque no sé cómo hacerlo. Hombre, no mucho, ¿eh? O sea, que decir, puedes leer algún libro antes de empezar con el trabajo, Sí. pero para un poco saber, guiarte un poco. Pero luego es tirarte a la piscina, ¿no? Tirarte a la piscina, empezar a sufrirlo. Yo creo que decir un mantra también va bien, para no pensar, para bloquear tu mente, pero... tal. Hay otra pregunta que dice, a ver David, ¿tú qué opinas? Rafael, ¿los tics forman parte del TOC? ¿Cómo librarme de ellos? Yo los tics nunca los he catalogado dentro de los TOCs, es decir, para mí son cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, el TOC tiene una respuesta a consecuencias, es decir, el TOC es una idea obsesiva, yo realizo una compulsión, y los tics nerviosos, que pueden ser también de origen psicológico en muchos casos, pero que tienen, o sea, funcionan de otra forma distinta, que yo de verdad no me he metido nunca en el tema de los tics. Sí, al parecer los tics es un problema cerebral diferente Ujú, de procesamiento de la información y no tiene que ver con el tema del TOC claro. ni con los problemas psicológicos que tratamos los psicólogos, ¿eh? Vale. Luego alguien dice, Ian Jules hace una pregunta que está muy bien, porque dice, ¿y cuando no sabes por qué te da la ansiedad, pero te da? Porque mi respuesta será, Jules o Ian, porque le tienes miedo a la ansiedad. Entonces, ese miedo que le tienes a ansiedad es lo mismo que hemos hablado del sueño. Es lo que te va a impedir dormir. Joder. Y estoy completamente seguro, 100%, de que si a veces tienes una ansiedad inexplicable es porque le tienes miedo. La única manera de que dejes de tenerla es que te expongas a niveles de ansiedad mayores todos los días. Ya sé que esto parece antiintuitivo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Dios mío, me voy a poner peor si hago eso. Pero te aseguro que no es verdad. Justo. Hazlo y afrontalo, acéptalo, ríndete y va a pasar un puñetero milagro, que es que eso va a reventar y desaparecerá de la manera más increíble posible. Tú a lo mejor, amiga, habrás pensado durante muchos años que tienes algún problema que te ha Sí. causado, yo qué sé, hay de todo, ¿no? Explicaciones de todo tipo. Que tengo una alergia, que tengo un problema psicológico, que no tengo suficiente serotonina. Sí, sí, nada de eso tiene que ver. El problema que tienes es que en un momento dado de tu vida le cogiste un poquito de miedo a esa ansiedad y luego creció. La evitaste de alguna manera, aunque fuese mentalmente. Eso te ha acompañado y a lo mejor ha crecido, a lo mejor no ha crecido, pero tienes que exponerte a esa ansiedad. Vale, seguimos. David, tú también puedes ver si hay alguna pregunta. Sí, estoy leyendo aquí debajo. Alguien nos dice que saludemos. Saludamos, ¿eh?
Eh, bueno, para mí, mientras voy leyendo preguntas, Rafael, es muy importante que quiero comentar una cosa. Me llega muchas personas contándome una historia, ¿no? Es decir, me escriben emails contándome historias de pensando que tienen, o sea, confundiendo un poco el TOC con otro tipo de patologías. Es decir, mucha gente me escribe con trastornos de ansiedad generalizadas pensando que es un TOC, ¿no? O sea, gente que está todo el día preocupada por un montón de cosas, por cosas del trabajo, por cosas de tal y por cosas de cual, y me dice, tengo un TOC obsesivo puro. Y es importante, ¿no?, diferenciar lo que es una ansiedad generalizada, que es que, bueno, o sea, tienes ansiedad por absolutamente o por casi todos los puntos esenciales de la vida, por el trabajo, por la familia, por tal, y eso no tiene nada que ver con un TOC obsesivo puro, o sea, me refiero que es una cosa diferente y quería dejarlo claro, me acabo de acordar ahora. Mira, una persona nos dice, claro, es que Jules sigue diciendo, la chica que preguntaba antes, y cuando no sabes qué es lo que me da ansiedad, a mí me pasa, me da de la nada. Ya, porque lo que sucede es que le Le tienes miedo tienes miedo. a la propia ansiedad, sin ninguna razón. Y por eso te has de exponer a la propia ansiedad. Provócate ansiedad todos los días, durante mucho tiempo. Y te aseguro, bueno, te la tienes que provocar y la tienes que aceptar totalmente, ¿eh? Que se irá absolutamente. Alguien dice muy bien, cuando empiezas a ver que funciona, te aumenta la fe. Claro, claro. Absolutamente. Eso es justo lo que decía antes un poco, ¿no? Con cómo acepto, pues bueno, tírate a la piscina y hazlo sin estar muy convencido que ya, o sea, tírate y empieza a hacerlo que cuando veas pequeñas mejoras ya vas a empezar a aceptar, ¿no? Y vas a empezar a tener un poco más de fe real. Al principio la tienes que tener ciega, ¿no? Al principio es fe ciega y luego es fe basada en hechos. Amaya dice, yo no tengo miedo a la ansiedad, porque llevo desde niña con las crisis, pero nunca he sabido a qué es debido. ¿Cómo saberlo? Bueno, no necesitas saber a qué es debido. Primero, punto número uno. Porque lo que tienes que hacer es exponerte y dejarlo de tener miedo. Segundo, Amaya, tú dices, yo no tengo miedo a la ansiedad porque llevo desde niña con crisis. Bueno, eso no significa nada. Yo también conozco un montón de personas que tenían el TOC o crisis de ansiedad desde los 8 años. ¿Y qué? Pero nunca han llegado a aceptarlo con rendición, ¿sabes? Yo creo que no has llegado a aceptarlo con rendición y por eso sigues teniéndolo. No hay ninguna duda, porque es que esto funciona así. Es un hecho físico, no es un hecho médico siquiera, es un hecho físico. Por lo tanto, ¿sabes? Tienes que hacer eso. A ver, alguien dice, otra vez, ¿no? Ah, Ian también dice, ¿y si no sé lo que me da ansiedad? Mi primer ataque me dio desayunando tranquilamente. Llevo 2 años con pastillas y me dan menos, pero algún día. Bueno, es que no has de saber por qué te da la ansiedad. Te da porque le tienes miedo, nada más por eso. Dice, ¿cuántos años se puede tomar un Tranquimacin? Joder, menuda pregunta. Hombre, lo puedes tomar toda la vida, pero muy bien no te va a ir. Eso ya te lo digo ahora, ¿no? Eh, yo le tengo mucha manía a los ansiolíticos, ¿eh? Yo prácticamente creo que no se deberían tomar nunca, porque empeoran más que mejoran. Mira, te voy a decir la lógica de esto. Tú imagínate que yo tengo un disgusto, ¿no? Aquí trabajando, ¿no? Un disgusto. Y me tomo, y no puedo, y estoy chungo y me tomo un Tranquimacin y me calmo, ¿no? Entonces digo, está muy bien esta herramienta, ¿no? Porque mira, de vez en cuando si tengo un disgusto y me puedo tomar un Tranquimacin, pues de eso que me quito. Pero eso es una falacia. ¿Por qué? Porque en realidad se te hubiese pasado también. Es decir, si tú tienes un día muy malo y te relajas, lo aceptas, haces algo diferente y te vas a dormir, vas a estar bien, se te va a pasar también. Por lo tanto, nunca has necesitado ese tranquilización. Tomarlo te hace pensar que tú solo no puedes eliminarlo poco a poco. En realidad va a ser más o menos igual que el tranquilización. ¿Vale? Y si no fuese así, es peor todavía. Porque ¿qué significa? Que vas a tomarte Tranquimacin cada vez que tengas un disgusto. Y si tienes disgustos todos los días, que vas a tomar Tranquimacines todos los días.
eso te va a hacer un adicto. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que estos ansiolíticos no hay que tomarles nunca, porque a ver, porque si te vas a tener tensión todos los días, fatal, porque encima vas a ser tú un adicto. Y si lo vas a tomar puntualmente, no lo tomes, porque entonces no es ningún problema. Lo vas a pasar solo y no vas a necesitarlo. Es decir, nunca hay una razón para tomar esa cosa adictiva. No soluciona nada nunca. Lo que tienes que hacer es aprender a que la ansiedad no aparezca o eliminarla a través de la aceptación y de la distracción y otros métodos en general, pero nunca tomar una pastilla, porque si la tomas puntualmente no la necesitas. Y si la tomas cada día, mucho menos, porque te vas a volver un adicto. Por lo tanto, no hay que tomarla jamás. No sirve nunca para nada. Esa es mi posición, ¿eh? Como con todas las adicciones. Pero bueno, ahí queda. Venga, ¿qué más tenemos? A ver. Estamos acabando ya. Nos quedan 4 minutitos solamente, ¿no? Dice, hola, ¿y si se te mete la manía en la cabeza de que estás con la persona equivocada? ¿Cómo se puede combatir esa idea? Dinos algo sobre esto, David. Tú sabes mucho de esto. Bueno, habría que ver en ese caso si se trata de un TOC relacional, que habría que explorarlo, ¿no? O sea, con esa es una pregunta muy, muy breve, pero si se trata... Explícanos eso, el toque relacional que es, David. El TOC relacional es una variante del trastorno obsesivo compulsivo en la que estás constantemente dudando acerca de si quieres o no quieres a tu pareja, de si tu pareja es la adecuada para ti o no es la adecuada para ti, y estás todo el día haciéndote esa pregunta y buscando, razonando y haciendo comprobaciones para ver si la respuesta es un sí o la respuesta es un no. El tratamiento, el de siempre, es decir, por una parte, no voy a contestar a esa pregunta, voy a empezar a decir no lo sé, es decir, cada vez que me aparezca esa idea obsesiva, no lo sé, no lo voy a razonar, eso por una parte. Por otra parte, no voy a hacer evitaciones, es decir, lo que no voy a hacer es dejar de tener citas románticas con esa persona, o dejar a esa persona, o dejar de realizar cosas con ella para que no me aparezca la idea. Todo lo contrario, voy a quedar más con ella, voy a estar más con esa persona a tope y buscar un horario al día para exponerte esta idea de forma deliberada. ¿Quiero a mi pareja o no quiero a mi pareja? Y me voy a poner con esa idea y no voy a contestar a la idea. No lo sé. Y voy a estar ansioso, me voy a sentir mal porque mi cabeza quiere contestar esa idea y quiere dar una solución, pero yo no le voy a contestar. Y por lo menos para mí son necesarios 45 minutos de exposición al día. Para mí 45 minutos es lo ideal. Sí, Así muy bueno. rápido en 4 minutos. Genial. Pues nada más, ya vamos a ir acabando, chicos. Ha sido un placer estar con todos vosotros, como siempre. Fíjate que me flipa mucho que se apunten tantas personas a estas charlas que son de un tema tan específico, pero la verdad es que en realidad el método conductual lo podemos aplicar todos para manejar también las emociones en general, ¿no? Y nada, no sé si David, confírmame si hemos acabado este ciclo. Por ahora, ¿verdad Yo creo que este ciclo lo vamos a ir acabando, pero que seguiremos haciendo nuevos vídeos más adelante, explicando más cosas. Esto es un poco una introducción, ¿no, Rafael? Para todo el mundo y para que se familiarice con el TOC. Y más adelante seguiremos con más vídeos, pero este ciclo yo creo que ya queda terminado aquí. Muy bien, pues David, muchas gracias por estar conmigo y muchas gracias a todo el mundo que ha hecho todas estas preguntas y que ha atendido a esto. Y nada más, os esperamos en alguna otra charla y sobre todo mucha fuerza porque todas las emociones negativas exageradas son burbujas, amigos míos. Os mando un abrazo muy grande. Un beso muy fuerte a todos. ¡Ánimo! Chao.